Buenos días, mi nombre es Michael Bones, soy estudiante de la carrera de marketing y les voy a explicar sobre la definición de derivada. La derivada de una función matemática es la razón o velocidad de cambio de una función en un determinado punto. Cuando su variable independiente cambia, es decir, que tan rápido se está produciendo una variación desde una perspectiva geométrica. La derivada de una función es la pendiente de la recta tangente, punto donde se ubica x. En términos matemáticos, la derivada de una función puede expresarse de la siguiente forma. En la fórmula x es el punto en el que la variable toma el valor de x. Asimismo, h es cualquier número. Este luego se igualará a cero, pues como vemos en la imagen superior, debemos calcular el límite de la función cuando h se acerca a cero. Cabe recordar que en general la derivada es una función matemática que se define como la tasa de cambios de una variable respecto a otra. Es decir, en qué porcentaje aumenta o disminuye una variable cuando otra también se ha incrementado o disminuido. Debemos precisar que el límite de una función se define como la tendencia de a qué valor se aproxima cuando uno de sus parámetros, en este caso h, se acerca a un valor determinado. Interpretación geométrica. Para la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto, partiremos de la tasa de variación medida de media en un intervalo de su variable independiente. Geométricamente, la derivada de una función f en un punto determinado se interpreta como el valor de la pendiente de la recta, tangente a la gráfica de f en dicho punto. La derivada es uno de los conceptos más importantes en matemática. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Pero vayamos por partes. La definición de derivadas es la siguiente. Podría pues no existir tal límite y ser la función no derivable en este punto. La interpretación geométrica de la derivada la tiene cuando se evalúa en un cierto punto de una función. Es decir, si tiene una función f, la derivada de f en un punto viene a ser la pendiente de la recta que es tangente a la función en dicho punto. Esto solo tiene sentido si la derivada está bien definida en dicho punto. Tasa de cambio instantáneo. La tasa de variación instantánea de una función en un punto nos dice cuánto varía la función en dicho punto, es decir, cuál es su crecimiento. Por ejemplo, si queremos conocer la variación de la función en un punto A, podemos comenzar buscando la variación media en un intervalo, por ejemplo, A y B, haciendo esto cada vez más pequeño aproximadamente entre B y A. En la ilustración podemos ver la recta secante que representa la tasa de variación media en intervalo cada vez más pequeño. Si conseguimos aproximarnos lo suficiente, llegaríamos a la recta negra tangente a la función en A. Recordemos que la tasa de variación media nos daba el crecimiento en un intervalo, por tanto, haciendo el intervalo infinitamente pequeño, obtenemos la variación o rapidez de cambio, en el punto que es precisamente lo que andábamos buscando. Relación entre límite y derivada. Los límites son un concepto fundamental en el cálculo y se utilizan para describir el comportamiento de una función en un punto dado. Un límite representa la tendencia de una función a medida que el valor de la variable independiente se acerca a un valor específico. En términos simples, el límite de una función fx en un punto x igual a se define como el valor al que se aproxima fx a medida que x se acerca a la notación común del límite de fx en x igual a. Los límites son esenciales por el cálculo porque permiten describir el comportamiento de una función en un punto específico sin tener que evaluar la función en ese punto. Por ejemplo, si una función tiene una discontinuidad en un punto, el límite de la función puede existir en ese punto aunque la función en sí no sea continua. Definición del límite de una función. La expresión límite de una función se utiliza en el cálculo diferencial matemático y refiere a la cercanía entre un valor y un punto.
Por ejemplo, si una función f tiene un límite x en un punto t, quiere decir que el valor de f puede ser todo lo cercano a x que se desee con puntos suficientes cercanos a t, pero distintos. Los límites son esenciales para el cálculo porque permiten describir el comportamiento de una función en un punto específico sin tener que evaluar la función en ese punto. Por ejemplo, si una función tiene una discontinuidad en un punto, el límite de la función puede existir en ese punto aunque la función así no sea continua. Definición de derivada de Newton. En la notación de Newton para la diferenciación en este operador se representa mediante un punto o comilla, situado sobre el nombre de la función y que Newton denominó fluxión. La notación ideada por Isaac Newton se utiliza fundamentalmente en mecánica, así partiendo de una función. Por ejemplo, tenemos una función de x igual a xt. La primera derivada de x respecto de t se presentaría como x igual a dx igual a dt igual a x sobre paréntesis t. La segunda derivada de x respecto de t sería x igual a e de x, dx igual a x paréntesis. La notación de Lesbin. La notación de Lesbin es utilizada para indicar que la variable independiente x y la variable independiente es y. Por lo tanto, existen otras notaciones comunes por las derivadas. La notación de Leibniz es útil cuando se trabaja con derivadas parciales de funciones multivariadas y sus operadores derivados grandes, gradientes, laplaciano y notacional, ya que indica en cada momento la variable de la función que se considera independiente, dejando el resto de la variable como constante en lo que se refiere a la derivada parcial. Notación de Lagrange. La llamada notación de Lagrange es simplemente el enunciado de una función que depende de una o varias variables y se deriva sin importar cuántas veces se derive la segmentación. No cambia notoriamente es, por ejemplo, función original de f(x) igual a x2 si se deriva que f(x) igual a 2x. Esta notación es práctica y sutil. También sirve para expresar la derivada cruzada de cualquier orden, por ejemplo, f(x) y b. Esta notación es práctica y sutil. También sirve para expresar las derivadas cruzadas de cualquier ordenador. El lado opuesto de esta notación es la tradicional para enunciar derivadas conocida como la notación de Leibniz, donde la misma permite ser usada para resolver ecuaciones diferenciales separando numerador y denominador, así como también integrales por partes e infinitas, aplicaciones dentro de todas las ramas de cálculo que lleva implícito en muchas ocasiones. La necesidad de usar esta notación para hacer válido el procedimiento que se realice durante esta anotación. Eso sí, eso ha sido todo y muchas gracias.